Enciéndelo. Simón. Ya. ¿Qué tal? ¿Puedes encender el micrófono? Lo tienes apagado. A ver, te vuelvo a subir, pero enciende el micrófono, por favor. Ya. ¿Qué tal? No, está un poco lento mi teléfono. Sí, ¿qué tal, Simón? ¿De dónde nos hablas? Estoy en Lima. Estás en Lima, Lima, Perú. ok. Sí. ¿Eres católico? ¿De qué denominación eres? No, soy protestante, padre. Ok. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar, Simón? Padre, la pregunta que le quería hacer es la siguiente. No, últimamente he estado viendo muchas videos acerca de lo que es el cristianismo en general. Entonces la pregunta era la siguiente, ¿qué es lo que se acerca de uno el protestante? Eh, ¿Cómo funciona la salvación en el caso de nosotros? O sea, ¿vamos al infierno o por ser protestante o cómo funciona allí? Sí, gracias por preguntar. Tengo un video sobre eso, pero después te lo puedo pasar, pero más que nada ahí juega mucho lo que es la ignorancia invencible o la ignorancia vencible. Por ejemplo, nosotros, la fe católica, que nosotros estamos convencidos y sabemos que es la verdadera, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? La fe católica lo que dice es que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, aquel protestante que sabe, que tiene plena conciencia que está en el error y aún así no quiere hacerse católico, no puede salvarse, porque su protestantismo no lo salva, ¿no? Ahora, no es el caso de todos los protestantes, como no es el caso de todos los budistas, de todos los musulmanes. Hay algunos que tienen ignorancia invencible y, por ejemplo, creen estar en la verdad. Sin embargo, objetivamente están en el error, pero si ellos viesen la verdad, la abrazarían con toda su alma. Entonces, lo que la iglesia enseña es, el protestantismo no lo salva Jesucristo y la iglesia, porque ese protestante tiene buena voluntad. O sea, si supiese que la iglesia católica es la verdadera, no dudaría en convertirse. Es esta básicamente la fe que nosotros profesamos, ¿no? No, ok. Bueno, mi duda era básicamente porque, ¿qué es lo que sucede? Uno cuando ve en las redes sociales, eh, yo por ejemplo lo veo a usted Sí. y me convence, ¿no? Y tal vez veo un debate vi por ejemplo el debate que tuvo con el pastor Will Graham y en mi opinión personal usted lo ganó, pero a veces veo, no sé, puedo ver un debate, no sé, de Jonathan Ramos con Santiago Alarcón y entonces a mi parecer gana Jonathan Ramos y entonces a lo que voy es que uno no debería basar la decisión en qué iglesia practicar su cristianismo en base a un video de YouTube, ¿no? Porque Correcto. un día puedo ver a Pacheco y veo que me convence, y veo a X pastor y me convence, y veo a X, y entonces, después de cuántos videos es que uno decide qué es lo que, y tampoco sería como por ejemplo, porque al fin y al cabo, por ejemplo, particularmente yo no, no quiero tener la razón. O sea, no quiero tener la razón, no quiero ganar, ¿no? Un debate con un católico ni nada por el estilo. Claro. Sino, este, lo verdadero y lo que mi conciencia me, me permita, ¿no? Entender. Por ejemplo, yo si el día de mañana desearía, digo ya, voy a practicar la fe católica, me voy a sentir incómodo con muchas prácticas de la Iglesia Católica, ¿no? Y no lo haría de manera genuina. Yo no haría de manera genuina tal vez el rezar un rosario o todas las prácticas que sabemos que hace la Iglesia Católica que el protestante lo ve como
como, no sé, tal vez innecesario, ¿no? El tema de las procesiones, el tema Sí, de la... te comprendo perfectamente. Y mira, acá no sé si lo conoces a Leo Abdala, pero Leo Abdala fue 20 años protestante, ahora es católico, y él me dijo que todavía hay cosas que le cuestan. Por ejemplo, el otro día me hizo una consulta sobre si tenía que rezarle a la Virgen o no, y yo lo que le dije es, mirá, si te sientes cómodo rezándole directamente a Jesucristo y rezando el Padre Nuestro, pero después le expliqué, ¿no? A la Virgen le rezamos no porque todo termine en ella, sino porque ella está más cerca de Jesucristo que nosotros, pero la Virgen refiere todo hacia Jesucristo, ¿no? Ahora, ciertamente que si te sientes más cómodo rezando el Padre Nuestro, adelante, reza el Padre Nuestro, ¿no? Simplemente no rechaces la enseñanza que dice que se puede rezarle a la Virgen y que se puede rezar el rosario, ¿no? Y él estuvo bien con eso, pero me acuerdo bueno, que es hay protestantes que se convierten al catolicismo y no rápidamente empiezan a hacer todo lo que hace un católico que fue católico toda la vida, ¿no? En eso la iglesia respeta los procesos de cada uno, ¿no? Lo que yo te recomendaría es que nunca dejes de buscar la verdad, ¿no? Yo te puedo decir, digamos, convencido de que, bueno, yo no podría ser protestante porque, en mi caso, yo sé que la iglesia fundada por Jesucristo es la iglesia católica. Yo no podría nunca hacerme protestante. Sin embargo, yo soy muy amigo de Jonathan Ramos, ¿no? Y yo respeto mucho, mucho a Johnny, conversamos bastante, de hecho, ¿no? Y yo admiro a la gente que realmente busca la verdad. No sé, Santi Alarcón, bueno, algunos piensan que ganó Santi, otros piensan que ganó Johnny, y es como que en los debates muy poca gente a veces es objetiva totalmente, ¿no? Lo que te quiero decir es importante ser objetivo y no ser objetivo por un debate, ser objetivo con la verdad, decir, bueno, no me voy a convertir necesariamente por ver un debate o por ver videos, pero simplemente voy a buscar la verdad y la voy a buscar con todo mi corazón. Y la voy a abrazar. Justamente si veo la verdad y la veo claramente, la abrazo y no la suelto. ¿Mm? ¿Me explico? Claro, sí, 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 perfectamente. Por lo menos en mi caso, si hubiese visto la verdad claramente, la abrazaría. Pero siento todavía muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, hace unos días, veo siempre sus videos, cada vez que puedo, ¿no? Así como veo el de muchas personas, prédicas. Eh, y a mí me vienen muchas dudas a la mente, por ejemplo, cuando creo que hace unos días atrás subió un joven también protestante, y él le decía, pero sube con la intención como de debatir o de llevarle en una contraria, y yo no me considero estar en la capacidad de ponerme en ese nivel porque no conozco los 2000 años de historia del cristianismo, ni conozco los concilios, ni incluso conozco toda la Biblia de arriba abajo. Entonces, siempre siempre van a haber versículos y va a haber de todo para sustentar cualquier posición, ¿no? Entonces y por ejemplo, yo escuchaba que él decía algo así como que, bueno, X concilio dice que, o en el catecismo dice que si estamos obligados a venerar, quien no venera las imágenes sea anatema. Entonces, ahí es donde yo veo ese tipo de cosas contradictorias, ¿no? O sea, que, que somos salvos por medio de gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ¿por qué tendríamos que añadirle ese tema para poder contribuir a nuestra salvación? Sí, Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, particularmente yo veía que usted ponía como ejemplo el tema de la, de la serpiente en el desierto, y que tal vez un católico lo ve y dice, ve, ahí está.
pero particularmente yo no es un sustento si es que le soltaran la Biblia a alguien que nunca en su vida sepa de la existencia de Dios ni nada por el estilo, sino que tendría que llegar a una conclusión. Yo creo que lo que máximo dice el texto es que la gente, que Dios quería que la gente observara, fue un mandato, ¿no? Un mandato como cualquier muchos otros, como en el caso que le dijo a Adán, no comas de este árbol y ya, pues no, es un mandato, y muchas explicaciones. No, está bien, es comprensible lo que dices. El muchacho ese particularmente que entró, lo que a mí me sacó de las casillas, si tú quieres, ¿no? Es que mi respuesta era, bueno, está la serpiente de bronce, están los dos querubines, no puedes decir que en la Biblia no hay nada que te diga que tienes que venerar imágenes, ¿no? Después la discusión no termina ahí, ¿no? La discusión no termina ahí. Si el muchacho hubiese querido saber más, porque en realidad se estancó en ese punto, y cuando tú entras acá y tú te estancas en un punto, yo te apunto a ese punto, ¿no? Pero si tú me preguntas más, yo te ayudo. Por ejemplo, si bien la veneración de imágenes era mandado inclusive en el segundo concilio de Nicea, hoy en día no es obligatorio en la Iglesia Católica venerar imágenes. No es obligatorio. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia también desarrolló su teología. Entonces, la pregunta ¿es conveniente rezarle a los santos? ¿Es conveniente venerar imágenes? Sí, es conveniente, porque el punto es el siguiente. Primero, que el libro del Apocalipsis dice que los santos no son mudos, ¿no? Sino que los santos están frente a Dios. Primero, Apocalipsis 5:8 dice que un ángel tenía todas las oraciones de los santos en un crisol, y después, por ejemplo, más adelante, esos mismos santos empiezan a cantarle al Cordero, dicen: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la gloria, la sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Por qué es conveniente rezarle a los santos? No porque los santos sean Jesucristo, sino porque ellos están más cerca de Jesucristo que nosotros, ¿no? Y ellos rezan en los méritos de Cristo. Sin Cristo no valdrían nada, pero en los méritos de Cristo es que interceden por nosotros. Entonces, ¿cuál es el tema? Tú puedes rezarle a Jesucristo directamente, si quieres, pero tu fe puede ser una fe débil. En cambio, yo sé que el santo no duda de Jesucristo, porque lo ve cara a cara. Entonces, cuando Cristo dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, bueno, también se refiere a los santos, en ese sentido, que están reunidos en el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, acá hay un punto que tienes que entender. Yo no te obligo, ni la iglesia, por ejemplo, te haces católico mañana, ¿no? ¿Estás obligado a rezarle a los santos? No, no estás obligado. ¿Estás obligado a, qué sé yo, a venerar las imágenes? No estás obligado. Pero es más o menos como decir esto: Cristo no estaba obligado a subir a la cruz y lo hizo por tu salvación, ¿no? ¿Estás obligado a casarte? No, no estás obligado, pero si nadie se casa, la humanidad desaparece, ¿no? O, por ejemplo, ¿estamos obligados nosotros a ser sacerdotes? No, pero sin embargo, si nadie es sacerdote, resulta que nadie celebra la Santa Misa, nadie administra los sacramentos, nadie administra los medios de salvación, ¿no? Entonces, no estamos obligados a muchas cosas. La pregunta es, ¿se puede hacerlo y es conveniente hacerlo? Conveniente es conveniente, obligado no estás, ¿no? Me explico. Entonces, como para concluir la idea, está muy bien que no entres a hablar de lo que no sabes, porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que por ahí uno entra a debatir conmigo o con Santiago. Está bien que entren, para eso nosotros abrimos el espacio, pero no hay que atacar muñecos de paja. Es decir, si vas a atacar el catolicismo, es lo que yo le digo a toda la gente, ¿no? Si van a atacar a la Iglesia Católica, hay que atacarla por lo que es, y no por lo que parecería que es o por lo que piensan que es, ¿no? Pero tú no tienes claro eso. No, claro, o sea, yo puedo tener un pensamiento acerca de la Iglesia Católica, pero más que entrar con la actitud de asegurarlo, más entro con la actitud de preguntar si realmente eso es lo que piensan, porque realmente usted está formado. Pero yo veo, por ejemplo, yo soy venezolano y en Venezuela veneran a José Gregorio Hernández. Pero más que la veneración termina siendo, o sea, las personas
realmente creen que es José Gregorio Hernández el que le hace el milagro y no Jesús. Claro. La gente, cuando le prende las velas, cuando le hacen las estatuas y van, todo eso, la gente, yo entiendo que el catolicismo es como que, bueno, todos te dicen, intercedemos, digo, interceden, pero la gente realmente cree que, la gente no cree eso, la gente cree que realmente es el santo el que le está haciendo el milagro, ¿no? Jesús. Claro. Y eso ahorita, por ejemplo, que toco el caso de Venezuela, a veces hago una similitud, ya porque me estoy desviando un poco de tema, a veces con el tema de la Biblia, ¿no? Que dicen que el magisterio está al servicio de las escrituras, pero a veces pongo un ejemplo como por ejemplo en Venezuela el gobierno hizo una constitución a su medida. Y después, obviamente, para perpetuarse en el poder no hay manera de hacerlo sin violarla. Terminan violándola. Y dirán, bueno, pero hay un Tribunal Supremo de Justicia o una sala constitucional, como le llamen en cualquier país, que es el que interpreta esa constitución. Y lo mismo funciona. Pero no está al servicio de la verdad, está al servicio de beneficios de interés personal. Y para muestra un botón hace poco, cuando Maduro se robó las elecciones, quien lo declaró presidente fue esa sala constitucional, según artimañas que hicieron, y a veces siento como que la Iglesia Católica termina haciendo eso con la Biblia, buscan como un sustento que, por ejemplo, en el caso de la intercesión de los santos, veo que muchos católicos van al tema de que María pidió que se cambiara que le pidió a Jesús que cambiara el agua en vino. Bueno, yo lo veo dentro de mi raciocinio que es una historia normal, pues no. Sabía que era el Mesías, que era capaz de hacer un milagro, así como también lo creía no sé, el papá el Jairo, o no sé, o los amigos del paralítico, o el centurión romano, que también pidió por la sanación de los... Entonces, cuando yo veo ese argumento, lo veo así como débil. Sí, te ¿no? entiendo. El tema de la Constitución es una analogía, ¿no? Primero, voy a ir por parte. El tema del milagro del santo, por ejemplo, San Pedro hacía milagros en esta vida, lo mismo San Pablo, pero lo hacían por el poder de Cristo, ¿no? Lo mismo los santos que están en el cielo pueden hacer milagros, pero no por su propio poder, por el poder de Jesucristo. Pero voy al tema de la Biblia, que me parece que ahí tocaste el nervio principal, ¿no? Porque para mí el principio de sola escritura es lo que define todo acá, ¿no? Yo digo, no podemos discutir las imágenes, no podemos discutir, qué sé yo, la primacía papal, no podemos discutir nada si no hablamos del principio de sola escritura, que para mí es un principio que se cae por su propio peso, ¿no? Como ya habrás visto lo que pienso al respecto, pero a ver, el tema de la Constitución. El tema de la Constitución es una analogía. ¿Qué quiere decir? Que es en parte verdad y en parte no verdad. O sea, en parte igual y en parte distinto. La Constitución necesita un intérprete, porque de lo contrario, digamos, cualquiera interpreta la Constitución como le parece, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura también necesita un intérprete autoritativo. Eso es lo que nosotros sostenemos, porque de lo contrario, vos no me vas a decir a mí, y creo que eres honesto en eso, ¿no? No me vas a... más allá de las divisiones que muchos protestantes creen que tenemos en la Iglesia Católica, yo puedo... También ese es otro punto fuerte en mi razonamiento porque el tema lo he estudiado, ¿no? Puedo hablarte de las divisiones en la Iglesia Católica, pero me refiero, hablemos de las divisiones desde Lutero en adelante, ¿no? Es todo por el principio de sola escritura. ¿Y por qué lo digo? Porque el principio de la escritura dice solamente la Biblia. Supongamos que yo acepte ese principio de solamente la Biblia. Ahora, ¿qué me dice que la interpretación de Lutero es la correcta? O la interpretación del Calvino, o la interpretación de... Porque, por ejemplo, los bautistas, los pentecostales dicen que hay que bautizar solamente a los adultos. En cambio, los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos dicen hay que bautizar a los niños. ¿Quién tiene razón, no? Lo mismo, mormones, testigos de Jehová, que son paracristianos basados en la Biblia, dicen Cristo no es Dios. El resto de los cristianos dicen que es Dios. Luteranos dicen que hay empanación
aunque no hay transubstanciación, pero el resto de los cristianos dicen es presencia simbólica. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón? Entonces tiene que haber un magisterio, no porque lo diga yo, sino porque la misma Biblia lo dice, inclusive, ¿no? Tiene que haber un magisterio que determine quién tiene razón y quién no tiene razón. Ahora, concluyo diciéndote esto. Me hablabas de la manipulación de los gobernantes. Es verdad, pero hay una diferencia. Cristo lo que le dijo a los apóstoles es: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y también dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la promesa que le hizo Cristo, basado todo en Mateo 16, 18, pero en otros pasajes también, ¿no? La promesa es que la iglesia, se puede pervertir una iglesia particular, se puede pervertir un papa particular, se puede pervertir un obispo particular, pero no se puede pervertir la iglesia en cuanto tal, porque la iglesia en cuanto tal tiene la promesa de Jesucristo y es la única que puede interpretar autoritativamente la Biblia. Entonces, si no tenemos un magisterio, lo que tienes que resolver, y ahí la carga de la prueba está en el protestante, es, bueno, a ver, el principio de sola escritura, ¿dónde está en la Biblia? No aparece en ninguna parte en la Biblia. Y sobre eso te lo puedo asegurar porque el tema, he discutido con pastores, he discutido inclusive con doctores en teología protestantes, he discutido con todo tipo de gente. Ninguno puede probar el principio de sola escritura, ni ninguno puede explicar el tema de las divisiones en la iglesia, entre las iglesias protestantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienes que apuntar a ese principio. A ver, ¿es sola escritura o no es sola escritura? Porque ahí se definen muchas cosas, ¿no? Ahí se define si hay un magisterio autoritativo, si hay una tradición oral, que también es palabra de Dios, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro, entiendo. Esa parte la entiendo. Yo, por ejemplo, con el caso de la sola escritura, pudiese ceder el que no sea, el que no sea sustentable. Sin embargo, es como una manera de permanecer lo más fieles a lo que hubiese querido Jesucristo, porque ese es el detalle, ¿no? Que a veces vemos pasajes difíciles de interpretar o según la teología, una conclusión difícil de llegar. Y ahí no tendría problema en que sea la iglesia la que dijera, bueno, es esto, pues, ¿no? Pero hay temas donde, al parecer, yo las veo obvias y pareciera que se interpretara todo lo contrario. Sí, es que funciona así, ¿eh? Vuelvo por la teología funciona, perdón que te interrumpa, pero la teología funciona así. Los dogmas son muy poquitos en la Iglesia Católica. Después, nosotros estudiamos muchísimo la Biblia y estudiamos muchos temas que realmente no están todavía definidos, ¿no? No te impide el ser católico el estudiar la Biblia. Eso te quería aclarar nomás. Sigue nomás, perdón que te interrumpí. Y por eso vuelvo al inicio de mi pregunta, que mi pregunta fue si yo me congrego en una iglesia, por ejemplo, yo actualmente me congrego en una iglesia pentecostal, pero según lo que yo he podido estudiar, lo que más se asemeja a lo que yo creo es la iglesia bautista, ¿no? No reformada, no calvinista. No tendría ningún problema con todo lo que practica la iglesia, a diferencia de que yo un día vaya a una iglesia católica, me sentiría incómodo en muchos temas. Y yo no soy yo solo, yo tengo familia que, de hecho, el que más profundiza soy yo. Por lo menos yo tengo, mi esposa, mis hijos son personas que, como creo que la mayoría del cristiano, que no es muy que va a profundizar, sino que es una gente que simplemente conoció el amor de Dios en su vida, que Cristo lo cambió, porque originalmente todos venimos de un trasfondo católico, ¿no? Yo, por tradición, fui bautizado en la iglesia católica, hice mi primera comunión de niño, pero realmente a mí me gobernaba el pecado, al igual que a mis padres. Lo que me inculcaron fue la mayoría de las familias
latinoamericanas en una fiesta, alcohol, todas esas cosas, ¿no? Y precisamente cuando nosotros, el protestante, decimos decidí entregar mi vida a Cristo, es que morimos al pecado y todos los días sometemos nuestra carne y tratamos de hacer la voluntad de Dios según lo que conocemos por medio de su palabra revelada, ¿no? Que por fe decimos por fe decimos que es la palabra de Dios, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos guiamos? Y a veces por eso veo eso, en caso de que a veces veo católicos que comentan, yo sé que lo hay de ambos bandos, pero comentan de manera agresiva, no, pero es que no quieren entender, no quieren esto, y sinceramente a veces siento que, a veces lo que creo es que sí hay que, usted ponía otra vez un dicho de que, bueno, cuando entremos a la iglesia tenemos que quitarnos el sombrero más no el cerebro, pero a veces el católico tiene que quitarse el cerebro, porque por más que no, no hay algo que contradiga claramente a la Biblia, por ejemplo, podemos ver, no sé, que ahorita se me ocurre, no sé, cuando habla del caso de los obispos, que sean esposos de una sola mujer. Sí, vamos por parte porque estás sacando muchos temas, ¿no? Estás sacando muchos temas, necesito cortarte acá, ¿no? Mira, que sola escritura es lo más seguro, yo disiento, ¿no? Porque sola escritura dio lugar a 10.000 denominaciones, ya eso te lo puedo mostrar, no lo más seguro. El pecado en los católicos, yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Yo visité las cárceles, fui capellán de cárceles. Ahí encontré pentecostales que eran violadores, bautistas que eran ladrones. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Yo creo que hay católicos que no son coherentes con su fe y hay también protestantes que no son coherentes con su fe. O sea, por el tema de la moralidad, por ahí salimos perdiendo todos, ¿no? Porque Cristo dijo, yo vine a buscar a los pecadores, no a los justos, por el tema de la moralidad. Te voy respondiendo a eso para que no queden cabos sueltos, ¿no? Y es cierto, hay católicos que insultan, eso es verdad, que dicen que los protestantes son irracionales, esto y lo otro, eso es verdad, como también pasa del otro lado, pasa protestantes que, por ejemplo, dicen, yo he leído muchos comentarios en el pasado, que por ejemplo dicen, no, bueno, para ser católico hay que ser estúpido, o para ser católico hay que ser tonto, o para ser... Y yo te puedo responder, la Iglesia Católica fundó la universidad, por ejemplo. Las universidades las tenemos no gracias al protestantismo, gracias a la Iglesia Católica, que justamente fue la que preservó la cultura en la invasión de los bárbaros. O sea, y después, bueno, hay miles de científicos católicos, en fin. Pero a lo que vamos con todo esto es que algo que decías, ¿no? Hay que quitarse el cerebro para ser católico. No hay que quitarse el cerebro, porque ahí hay un punto. Tú sacas el tema de los obispos y San Pablo era apóstol y ¿qué dijo San Pablo? El que se casa obra bien, el que no se casa obra mejor. San Pablo era célibe, Cristo era célibe, Cristo el Señor, ¿no? San Juan era célibe, San Ignacio de Antioquía era célibe, San Policarpo era célibe. Gran parte de los santos padres eran célibes. O sea, eso de quitar una parte de la Biblia, que no lo estás haciendo tú, pero me refiero a sacar el tema de los obispos, diciendo, bueno, el obispo tiene que ser casado una sola vez. Te lo explico, ese pasaje, te lo explico cómo lo explicaban inclusive hasta los santos padres. Casado una sola vez, ¿sabes qué quiere decir en la palabra griega? Que justamente enviudaron. Ahí está el punto. Que justamente si el que va a ser elegido obispo se casó una segunda vez y enviudó una segunda vez, lo que dice el apóstol San Pablo es, bueno, no se pudo controlar ya y se tuvo que casar por una segunda vez, y bueno, no se lo puede elegir obispo porque realmente no tiene control sobre su propia castidad. Si dijese casado de modo absoluto, tendría que decir simplemente casado, no casado una sola vez. Una sola vez en términos griegos o en términos hebreos es que, digamos, es viudo la persona. Te paso la palabra.
No, me refería al pasaje, porque ahorita no recuerdo muy bien, pero el pasaje creo que dice es que sean esposos de una sola mujer y que sus hijos sean irreprensibles. O sea, como que describe una persona casada y obviamente si es célibe mejor, como usted dice, ¿no? Porque como era el apóstol Pablo y era Jesucristo. Pero la Iglesia Católica lo pone como una obligación. Ahí es donde yo veo que hay una contradicción con la palabra de Dios. Ahora, con el tema de la... obligación, no es una obligación, no. Tenemos sacerdotes casados en los ritos orientales. Es una obligación en el rito latino, pero digamos es una obligación para ser sacerdote, pero bueno, es algo para el rito latino. Los otros 24 ritos tienen sacerdotes casados, ¿no? O sea que el celibato no es parte de los dogmas de la Iglesia Católica. Sí, es algo muy importante porque Cristo era célibe y porque justamente el sacerdote nosotros creemos que es otro Cristo. Pero ahí, por ejemplo, ahí hay un, no digo prejuicio tuyo, pero ahí hay un prejuicio en general del protestantismo. Nosotros no estamos en contra de que haya sacerdotes casados, por ejemplo. Lo que decimos es que es mejor que el sacerdote no se case. Es mejor que el sacerdote, no porque digamos nosotros, porque lo dijo San Pablo, ¿no? Quien se casa obra bien, pero quien no se casa obra mejor. Pero en los 24 ritos orientales católicos, todos los obispos son célibes, absolutamente todos, porque de los sacerdotes no casados se eligen a los obispos. Pero sin embargo, hay hay sacerdotes que están casados, que un hombre casado puede ser sacerdote, no al revés, un sacerdote ya ordenado no puede ser, no puede casarse, ¿no? Pero viste la diferencia, la iglesia sigue ese consejo, dice, bueno, lo mejor es no casarse para el clérigo. Sin embargo, no se opone a que los ritos orientales tengan sacerdotes casados. Ya, ya, bueno, gracias, padre. Bueno, no, por último quería aclarar un temita que no quise dar a entender que el protestante fuera más santo que el católico, ¿no? Simplemente fue un testimonio personal de que realmente cuando yo sentí que Cristo cambió mi vida fue siendo protestante, cuando llegué a una iglesia protestante. Ahora, ponía ese ejemplo, era en el caso volviendo al tema de que fuera la iglesia católica no hay salvación, porque a veces se me vienen pensamientos como que, bueno, tal vez, o sea, que un cristiano, por lo menos en Nigeria, que están persiguiendo y matando a los cristianos, y la gran mayoría son protestantes, y están muriendo por negarse a dejar de confesar su fe en Jesucristo. Están siendo mártires. Incluso ellos tendrían menos posibilidad de salvación que un católico que está detrás de un teclado en YouTube desde la comunidad de su casa lanzando ¿no? malos comentarios hacia un protestante que no reflejan el carácter de Cristo. Pero sé que lo hay de ambos lados. Pero a diferencia, la iglesia protestante no dice, bueno, los católicos se van al infierno, ¿no? Que era lo que, y precisamente volvemos al inicio de la pregunta inicial, ¿no? Que yo tenía entendido eso de que fuera de la iglesia, de que el protestante se va a perder y que si no venera las imágenes, no sea anatema y todas esas otras declaraciones que a mí me causan ruido, pero no, o no son lógicas a mí. Ya te lo aclaré, ¿no? No estás hoy en día no estás obligado a venerar imágenes, ¿no? Pero lo del martirio en Nigeria hay tanto católicos como protestantes que son mártires actualmente. Pero te respondo a eso, como para que tengas una idea, ¿no? Digamos, el mártir, el que derrama su sangre por Jesucristo, ese va al cielo. El mártir no quepa la menor duda que va al cielo. Pero no va al cielo por ser protestante. Esto es lo que te voy a responder, ¿no? La persona que está en Nigeria derramando su sangre por Jesucristo va al cielo por derramar su sangre por Cristo. No por ser protestante, porque su protestantismo lo condenaría de por sí, ¿no? Va al cielo porque derramó su sangre por Cristo y porque esa persona, al haber derramado su sangre por Cristo, ciertamente que creía estar en la verdad, ¿no? Pero se equivocó objetivamente al estar en una denominación falsa. Entonces, va al cielo el que derrama su sangre por Cristo, sea protestante, sea católico,
pero no va al cielo por ser protestante, va al cielo por derramar su sangre por Cristo, y Cristo y la iglesia es quien lo salva, no el protestantismo. Ahora, lo que yo te voy a decir es, yo como católico, Simón, no necesariamente soy más santo que tú, yo puedo ser peor que tú como persona, pero estamos hablando de dos formalidades distintas. Que yo esté en la iglesia verdadera, porque la iglesia católica es la verdadera, no me hace más santo que tú. No, eso no. Me hace más responsable, porque mis pecados son más graves. Yo no tengo excusa. En tu caso, puede que tengas ignorancia invencible. Eso es lo que sucede, ¿no? Yo lo que te invito, porque realmente me pareciste muy buena persona y me pareces muy buena persona, ¿no? Yo lo que te invito es, más que nada, a que estudies los santos padres, estudies a los discípulos de los apóstoles. La pregunta es, ¿los discípulos de los apóstoles eran católicos o eran protestantes? Hasta donde yo sé eran católicos, empezando por San Ignacio de Antioquía, que en su carta a los romanos dice, no, perdón, en su carta a los esmirniatas, dice, donde está el obispo está Cristo y donde está Cristo está la Iglesia Católica. Hoy en día se habla de católico reformado, bueno, pero lo concreto es que hasta el siglo XX los protestantes no usaron el término católico, eso se aplicaba solamente a los católicos romanos con sus 24 ritos, ¿no? Investiga ese tema, léelo a San Ignacio de Antioquía, por ejemplo a San Cipriano de Cartago, que no es que ellos sean la Biblia, pero ellos fueron discípulos directos de los apóstoles, ¿no? Ahí está el punto. Sí, no, yo no lo he leído personalmente, pero sí he escuchado el tema de que usaban el término católico, pero no refiriéndose a católico romano, sino a Iglesia Universal, el entendimiento que tengo acerca de esas declaraciones. Tienes obispo de Roma desde el siglo I. Por ejemplo, está el caso del Papa Clemente, que cuando en Corinto hubo un problema entre el obispo y los presbíteros, el problema no lo resolvió el apóstol San Juan, lo resolvió el Papa Clemente. Te puedo dar otros ejemplos, pero a lo que voy es, tienes que estudiar a los santos padres para entender realmente si eran católicos o eran protestantes. Pero el término católico se usaba para los primeros cristianos de aquel tiempo para diferenciarse de los sebionitas, de los valentinianos, de todos aquellos que eran gnósticos, porque todos se declaraban cristianos, pero justamente para poder diferenciarse utilizaron el término católico, ¿no? Ahí está el punto. Ya, padre, bueno, estas conversaciones son interminables, no le voy a quitar más tiempo. Por último, quería hacer una última pregunta que no tiene nada que ver con el protestantismo, con debate, sino que esto ya me surgió una duda. Los adventistas, ellos dicen, para saber cómo responder esta pregunta, ¿no? Dicen, no, que, ¿sabes que ellos creen en el sueño del alma? Sí. Y uno de los ejemplos que ponen es que Cristo le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O sea, como que no es que ese día le hizo la promesa de que estaría con él en el paraíso, pero no que ese mismo día. Y entonces dicen, y más adelante lo confirman porque cuando resucita, María Magdalena, él le dice a María Magdalena, no me toques que aún no he subido al Padre. Entonces, ¿cómo responder a esa? Porque realmente no tenía el tiempo de investigar bien esa parte, pero aprovechando que estoy aquí con usted, le pregunto. Bueno, cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, también hay que entender que Cristo iba a permanecer 3 días en la tumba, ¿no? Entonces, porque justamente resucitó al tercer día, el primer día de la semana. Entonces, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay que tomarlo, digamos, de esta manera. Para Dios, un día son 1000 años y 1000 años un día. Cristo es Dios, entonces hay que tomarlo en los tiempos de Dios, desde ese punto de vista. Yo lo respondería de esa manera porque de hecho así me lo enseñaron, ¿no? Me dijeron, o sea, más bien dicho, lo investigué también cuando estaba en el seminario. Y por ejemplo, Cristo les dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay 2 explicaciones. Una, que Cristo ya está en el paraíso, porque Él es Dios. Y Él como Dios nunca dejó de estar en el paraíso. Él es Dios y es hombre. Entonces tranquilamente Cristo le pudo haber dado
al buen ladrón el privilegio, porque se lo dio también a Elías, por ejemplo, ¿no? O se lo dio a otros en el Antiguo Testamento, de subir al cielo anticipadamente. Bueno, le pudo haber dado tranquilamente al buen ladrón el privilegio de haber ido al cielo antes del tercer día de la resurrección, porque él, como Dios, puede estar en el cielo permanentemente, ¿no? Siendo Dios. Ahora, después está la otra explicación que dicen, bueno, para Dios es un día como mil años como un día. Tranquilamente Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy según los tiempos de Dios. Podría haber sido eso también, ¿no? Esas son las dos posibles respuestas que yo haría. ¿No le fortalecería un poco esa idea del sueño del alma, de que Cristo haya estado durmiendo esos 3 días? Más bien dicho, el sueño del alma no, porque Cristo dormido no estaba. En esos 3 días Cristo estaba en el limbo de los justos, en el seno de Abraham, que justamente fue a rescatarlos. Cuando Cristo habla, por ejemplo, del seno de Abraham, en la parábola de Lázaro y el rico Epulón, habla del lugar donde iban todos aquellos que esperaban la venida del Salvador, que no podían ir al cielo porque tenían el pecado original y tenían los pecados personales y no habían sido redimidos. Sin embargo, estaban esperando la venida del Mesías en el limbo de los justos. Entonces, el alma no es que se durmió, sino que el alma fue al limbo de los justos a rescatarlos, ¿no? Entonces, dormido no estuvo, ciertamente que no, ¿no? Ok. Bueno, eso era todo. Padre. Bueno, Simón, me encantó nuestra charla y cuando quieras, esta es tu casa. Y bueno, si tienes alguna duda de lo que pensamos los católicos, yo tranquilamente, en la medida que pueda responder tus preguntas, acá estoy, ¿eh? Entra cuando quieras. Ya, gracias, Pastor, Dios le bendiga. Igualmente, Digo, y rezamos el uno por el otro. amén, amén. Chao, chao. Bueno, fue una buena conversación, gracias a Dios, ¿no? Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.